Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén viendo. Estamos otra vez aquí en un capítulo más de Mujer Radial. Como saben, mi nombre es Ana Paola Lara Paz y transmitimos todos los viernes por nuestras diferentes vías y canales, por Hiperbórea Radio, obviamente por iHeartRadio y también pueden escuchar el podcast a través de Apple Music, a través de YouTube también están todos los videos, a través de Amazon Music, así que hay muchos canales donde pueden ver a Mujer Radial, a vernos y escucharnos. Estamos aquí hoy, como siempre, en colaboración y que lo agradecemos infinitamente con el Museo de la Mujer. El Museo de la Mujer que siempre, bueno, como saben, tiene un activismo permanente en pro de todo lo que hacen y contribuyen y colaboran las mujeres y por supuesto los hombres, pero siempre pensando en esta perspectiva de género, siempre pensando en rescatar todo el acervo, el gran acervo que hacemos y hacen las mujeres para este país y para el mundo. Y en esta ocasión, la verdad es que vamos a tener un tema bien importante y sobre todo bien importante en la actualidad, es sin duda la coyuntura. Todas y todos escuchamos últimamente en las noticias, pues todo el tiempo hablar de migración, de fronteras, de guerras, de tratados, de aranceles, de sanciones, porque cada vez el mundo, pues como lo sabemos, está más globalizado y como sabemos lo que pasa antes, lo que pasaba quizá del otro lado del océano, no nos incumbía o viceversa. Y ahora pues todo el mundo, todo lo que sucede a cada momento nos impacta de alguna forma social, cultural, política o por supuesto económica y comercial. Entonces por eso hoy vamos a hablar de un libro que recientemente acaba de salir y que se acaba de presentar en el Museo de la Mujer. Es Diplomacia de las Movilidades Humanas, Activismo y Comunicación Responsable en las Américas, Europa y Asia. Este es un libro coordinado por Camelia Tigau, por Antonio Alejo y por Roberto Cepeda, y tenemos la fortuna de tener a dos de ellos aquí en Mujer Radial para poder hablar de este libro de una manera, pues en que todas y todos podamos entender, como siempre les digo, no todas tenemos que saberlo todo, para eso estamos aquí, para tener herramientas de conocimiento, para tener herramientas de entender nuestra coyuntura y entender el mundo que cada vez se nos está poniendo más complejo. Muchísimas gracias. Camelia, Antonio, por estar aquí. Yo quiero hacer una pequeña presentación porque, bueno, su currículum es muy amplio. Camelia es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación por la UNAM. Tiene estudios sobre periodismo y comunicación en la Universidad de Bucarest, en Rumanía, las escuelas de periodismo de Utrecht en Holanda y también en Dinamarca. Desde el 2009 se dedica al estudio de la migración calificada y de la diplomacia de las diásporas en el Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM. Imparte cátedra a nivel posgrado y de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto, de la misma universidad. Muchas gracias, Camila, por estar aquí. Y Antonio Alejo es profesor en el Departamento de Ciencia Política de Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y en el Centro de Investigación sobre América del Norte, por supuesto, en el CISAN de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en el International Institute of Social Studies de la Universidad de Erasmus en Rotterdam en La Haya. Y bueno, ha sido profesor, también, por supuesto, está coordinando este libro y vienen los dos a dialogar con nosotros y con Mujer Radial de este libro que es de verdad muy interesante y que de verdad da en el momento en el que nos encontramos en esta coyuntura compleja política internacional. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, en donde estén. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, Ana, por la invitación. Pues para comenzar, me imagino que este libro que recientemente sale tiene un trabajo de años detrás. ¿Cómo es que se juntan los autores, que se juntan los coordinadores? Y digamos, para empezar, que muchas veces lo hacemos aquí en Mujer Radial, con este título que pareciera complejo, ¿no? De diplomacia de las movilidades humanas. La gente siempre tenemos en mente el tema de diplomacia, pues diplomacia, relaciones internacionales de alto nivel entre gobiernos, entre funcionarios diplomáticos, relaciones exteriores, etcétera. Sin embargo, aquí hablar de diplomacia de movilidades humanas. ¿Cómo nace la idea y cuál es el objetivo de este libro? Bueno, voy a empezar yo, pero Antonio puede dar su perspectiva. Nosotros nos conocimos, creo, un poco antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando hizo la estancia en el CISAN y coincidimos en este tema que parece
eh, que quizás es muy estudiado hoy, pero en el momento en el que nos reunimos, la diplomacia de las diásporas pues, no tenía tantos especialistas en México ni tantos estudios. Y ahí iniciamos la colaboración y después solicitamos un proyecto PAPIT, que es, así se llaman en la Universidad Nacional Autónoma de México. Son financiados por una dependencia en particular que se llama DEGAPA, Dirección General de Asuntos de Personal Académico. Y es un proyecto colectivo que tiene un nombre parecido al libro, se llama Comunicación y Diplomacia de las Diásporas, Perspectivas desde los contextos de recepción en las Américas, Europa y Asia. Eh, es conocido como IN 302-324, pero bueno, no tienen que recordar el número, ¿no? Sino que tienen que recordar esto de la diplomacia de las diásporas. ¿De dónde partimos? De la idea de que la diplomacia ya no es solamente una responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que puede ser hecha por ciudadanos mismos, por los medios. El libro tiene un capítulo de análisis mediático, de hecho varios capítulos, una parte de diplomacia mediática acerca de la migración, de cómo se puede comunicar acerca de la migración en apoyo de los migrantes para mejor veracidad. Y bueno, este proyecto es muy grande, ya habrá tiempo de hablar de ello, involucra a colegas de la India, de Estados Unidos, por eso es que quisimos dar una perspectiva diferente de una bibliografía que en México no se había trabajado tanto y en español no se había trabajado. Ujú, Tenemos una diplomacia alternativa que es trabajada más en Estados Unidos, en países anglosajones, pero con poca bibliografía y poco material docente en México. ujú, Y tenemos a colegas que están ubicados en varias partes del mundo, pero me interesa ahora destacar los colegas del foro en el que yo estoy, que se llama Global Research Forum on Diasporas and Transnationals de la India. Son colegas con los que hemos colaborado desde ya 6 o 7 años. Y estos colegas, pues, vienen de un país con mucha población, igual que México, con mucho público y mucho poder de convocatoria. Hicimos algunas conferencias en el pasado que tenían 400 personas participando en Zoom en la pandemia, eventos que se desarrollaban en 7 idiomas, entonces hubo mucha efervescencia y ahí empezamos con un libro que se llamaba Migración y Desarrollo Sustentable, que fue una colaboración con este foro, que es un think tank, ujú. pero es un think tank de migración y de académicos. Y bueno, continuamos la colaboración y cuando surgió la idea de Antonio de hacer varios números de revistas académicas, pues esto derivó en el libro. Como ven, Antonio, a pesar de que trabaja en España, pues Claro. tiene la vida hecha en México también, estudió aquí, entonces conoce muy bien el ambiente. Y de esta forma tenemos un reflejo de cosmogonías o entendimientos diferentes de qué es lo que pasa acerca de los migrantes, tanto en las Américas como en Asia, que no son áreas que normalmente se conjuntan en los libros. Ujú. Bueno, lo dejo a él también que platique sobre el surgimiento, seguramente hay otra perspectiva. Gracias, Camila. Gracias, Ana, y gracias, Camelia. Bueno, debo decir primero que el espacio que nos ofrecen es realmente muy importante porque, debo decir, ya lo decía Camelia, yo llevo viviendo en España 20 años, pero yo en mi inicio estuve en una UNFS en México y justamente trabajaba el tema de diplomacia ciudadana. Entonces, digo esto porque siempre me llamó la atención cómo llevar el tema de la ciudadanía, el tema global, el tema de diplomacia a las ONGs en México, ¿no? Claro. Entonces, al ser este un espacio cívico en el que estamos, pues creo que el libro lo que ofrece fundamentalmente es una manera de entender cómo la ciudadanía forma parte de la escala global
en donde pasan muchas cosas. Y se dicen muchas cosas que a los ciudadanos, a los espacios cívicos, les es importante. En este caso hablamos de los migrantes, de las mujeres migrantes, ¿no? Y de las mujeres, digamos, en general, porque de hecho el libro, si ustedes cuando lo puedan revisar, tiene sobre todo las autoras, son más autoras que autores. La propia coordinadora principal es mujer. Entonces, digamos, y aparte así es que lo ha encabezado de manera muy sensata y muy acertada todo el libro y todo el proyecto mismo. Entonces, el libro sí tiene ya en su conformación misma esta mirada de esa perspectiva de género, esta perspectiva necesaria, ¿no? A la hora de pensar en las mujeres y la migración llevadas a la diplomacia de la que ya hablaba Camelia, la alternativa, que es la que estamos trabajando en este libro. Entonces, creo que para la actividad de la sociedad civil en México, este libro puede ser una manera de refrescar algo que hasta hace no mucho se ha ido perdiendo en México, justamente que es la escala internacional de lo que hace la sociedad civil en México. Y lo digo porque eso lo estudié mucho tiempo. Claro. Entonces, creo que en ese sentido vale mucho la pena el libro para este auditorio, para justamente repensar desde la sociedad civil lo importante que es pensar en la dimensión internacional. Un poco cuando empezábamos hablaba de ciertos colectivos, ¿no? Colectivos de discapacidad o de capacidades distintas, colectivos de mujeres, de otro tipo de derechos, ¿no? Y creo que este libro de sentido puede ser muy útil porque a la vez que es, ya lo decía yo, no está la parte de la migración, pues también está la parte de los derechos en todo el libro, ¿no? Entonces, no se limita, se puede limitar a la migración de una manera, pero también se puede ver más ampliamente en términos de la sociedad civil y de cómo, ya decía yo, el derecho a nivel global debe ser importante. Y justamente en esta discusión con Camelia, juntos, nos encontramos y empezamos ya estos proyectos más académicos, extremadamente académicos, para este público más concreto del estudio, ya sea estudiantes en universidades, teatros académicos, que siempre son interesantes, pero que de alguna manera para la sociedad civil a veces le puede ser un poco ajeno en su día a día, ¿no? Entonces, como dice Camelia, pues, esta gama de autores de diferentes países, mujeres, hombres, ¿no? Pero dicho eso, es importante no perder el foco que también para México pues es interesante recuperar esta escala internacional a través de la diplomacia alternativa de la que hablaba Camelia. Es eso por ahora. Claro, sí, totalmente de acuerdo en el tema de la importancia que, yo creo que la importancia de que la sociedad civil hagamos conciencia de la influencia y peso que tenemos en las decisiones internacionales, ¿no? Y creo que el gran tema es que no hay la conciencia y no por una ingenuidad, no por una falta de conocimiento, sino porque de verdad sabemos que muchísimas de las comunidades migratorias pues están luchando por sobrevivir, ¿no? Entonces, digo, hablamos de que hay muchas diferentes tipos de comunidades migratorias, pero evidentemente hay veces que en esa lucha de la sobrevivencia ni siquiera se están dando cuenta el gran peso y la influencia que están teniendo para las decisiones mundiales e internacionales. En este sentido, por eso yo quería preguntarles específicamente, ¿cómo redefinen ustedes la palabra, el término, el concepto diplomacia en este libro? Porque creo que debemos empezar por ahí, como podernos quitar a todos de la cabeza esta idea de, la diplomacia a mí no me compete, eso es para los embajadores, los cancilleres, ¿no? Los negociantes de alto nivel. Cómo bajar, que yo ya leí algunos de los conceptos, pero que lo podamos conversar, cómo bajaron, cómo redefinir la diplomacia para que se la arrebatemos a esa gente que estaba en las altas esferas y nos demos cuenta que la diplomacia la ejercemos todos. Mm, Camelia, Bueno, por favor. sí, es muy buena pregunta y de ahí viene el debate. De hecho, no es tan novedoso la idea de que la diplomacia tiene que entenderse más allá del ámbito oficial, ¿no? Ujú, Y esto empezó sobre todo con el auge de Internet, un ujú, poco contemporáneo, pero incluso desde antes, em, todo el mundo ha leído alguna historia de la importancia de la diplomacia religiosa, por ejemplo, ¿no?
Entonces, eso no podríamos decir que no es oficial, si es oficial, qué es oficial y qué no es, pero más bien lo que proponemos es una diplomacia multicanal en donde muchos actores se ven involucrados en la diplomacia, ya sean las negociaciones, ahora sí, de tratados, de acuerdos oficiales, pero también de qué hacer para, en este caso, apoyar a las poblaciones en movimiento. Entonces tenemos actores diferentes, como actores personas. Algunas personas pesan más en las relaciones internacionales que otras. Em, Se comunican más. Ahora está pues muy debatida la diplomacia virtual de ciertos líderes, de qué es lo que se comunica a través de redes sociales. Está la diplomacia de los partidos políticos, de las ciudades, es muy importante. A veces no se puede hacer mucho para cambiar una ley federal de migración, pero sí se puede hacer de ciudades. También muy importante la diplomacia mediática de Ujú. los medios de comunicación, es decir, cómo entre los medios puede haber acuerdos, qué es lo que hacen para comunicar sobre las personas en movimiento. Desde luego, a través del libro podemos hablar de diplomacia científica, es decir, cómo las instituciones internacionales pueden llegar a acuerdos para apoyar. Um, y pues, más que enunciar ahora miles de canales, deberíamos pensar en creativamente en quiénes son los actores que se pueden involucrar en esta diplomacia. Ahora, podemos abrir tanto el concepto. Nosotros pensamos que tienen que ser asuntos de interés público en esta comunicación diplomática, entendida la comunicación como la sangre del acto diplomático. O sea, la diplomacia existe por la comunicación y la negociación internacional. De hecho, cuando eh, volvimos a pedirle a Marianne Marchand, que es académica jubilada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que escribiera el prólogo. Ella también es especialista en este tema de diplomacia de las movilidades, de diásporas migrantes, y dijo, todavía existe, todavía Buen se punto. vale hablar de diplomacia y dudaba un poco de qué podría decir en un mundo en crisis, pero obviamente es en la crisis cuando debemos buscar Claro. soluciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es en corto. Totalmente de acuerdo. Y para enfocarlo más, Antonio, que me aclares esta duda si es personal, pero me imagino que a muchos comenzando a leer el libro les seguramente lo desarrollan más adelante, pero para entender si existe, primero antes que nada, si existe una diferencia entre diplomacia migratoria y diplomacia de la diáspora, o sea, de las diásporas. Y también vámonos un pasito atrás, porque no todo el mundo a veces tenemos conocimiento de qué es una diáspora, explicarle al público de una manera sencilla qué es una diáspora y si existe una diferencia entre diplomacia migratoria o diplomacia de las diásporas. Bueno, justamente Camila es la experta en diásporas, experta. Pero bueno, yo voy a decir algo. Este, eh, para distinguir dos cosas, lo que viene a hablar Camelia de esta idea, digamos, ya con cierta trayectoria de que no es nuevo hablar de diplomacia de las diásporas, lo que sí es nuevo y es muy reciente, y eso es lo que marca la diferencia, es reconocer la agencia de las diásporas, es decir, la agencia política de las diásporas. Con esto, ¿qué quiero decir? Los migrantes, como comunidad de personas que van de un lugar a otro, digamos que eran objeto de ayuda, eran un conjunto de personas casi siempre vistas con vulnerabilidad, ¿no? En condiciones muy complicadas, pero al Ujú. final una diáspora, y no me quiero hacer una idea muy larga del origen de la palabra diáspora, ¿no? Pero en todo caso, en la diáspora reconoce que hay una comunidad lo suficientemente integrada en un lugar donde ya está residiendo. Empecemos en la mexicana, ¿no? El plan mexicano de Estados Unidos. Bueno, pues sí. Ujú. Hasta hace muy poco sobre México se habla de la diáspora mexicana de Estados Unidos. Hasta hace Ujú. muy poco.
se hablaba siempre como los migrantes mexicanos, ¿no? Pero justamente ha habido un cambio de la manera en cómo los mexicanos en Estados Unidos representan un peso político económico más importante, que ya es una diáspora. Esto quiere decir, la diáspora reconoce una capacidad de transformación, ahí es donde está establecida y de ahí de donde proviene. Y digamos que eso diferencia con el migrante, que el migrante, digamos, puede ser, es un actor o un conjunto de personas, un individuo que va de un lugar a otro y por sus condiciones específicas, digamos que reside en otro lugar. Pero la diáspora ya reconoce, reitero, una comunidad con una capacidad económica, una capacidad política para justamente tener un peso específico ahí donde se ha establecido, ¿no? Y eso le permite, entonces, de manera, digamos, hacia el origen, al lugar de origen, marcar también un interés. Ustedes deben saber, justamente ha avanzado mucho en México el tema del voto migrante, por ejemplo, Ujú. ¿no? Justamente la cuestión de derechos, estados como Michoacán, estados como Oaxaca, estados como Ciudad de México, un poco lo hacen menos como para el tipo de ciudad que es muy bajita su calidad de ese tipo de activismo, pero en todo caso, además de los fronterizos, estos fronterizos de México, del norte, ¿no? El peso político de las diásporas, incluso regionales estatales, ustedes pueden encontrar casas de Puebla en Nueva York, casas de michoacanos en Chicago. Es decir, todo eso ha generado una cultura política que aún está de cierta condición en Estados Unidos, pero eso lo digamos que caracteriza la diáspora, ese peso político, económico, cultural. Usted puede estar en Chicago hoy y escuchar todo el circuito de música, ¿no? Desde el Recodo, la banda MS y toda la comida que haya mexicana está por ahí fluyendo, ¿no? Y eso va influyendo hasta que en Estados Unidos ha crecido mucho, es decir, hay toda una presencia mexicana vista de manera distinta a como se percibía antes. Entonces, digamos que eso es lo que la diáspora genera un peso específico. Ese reconocimiento del poder económico, cultural, social, comercial que tienen para ser calificada como una diáspora o catalogada como tal, ese reconocimiento es del país en donde se encuentran, ese reconocimiento es del mundo, ese reconocimiento para que lo entendamos, que aparte se me hace súper interesante y obviamente lo profundizan en el libro, ¿no? Por ejemplo, México, Estados Unidos, que es clarísimo, pero para que pongamos ejemplos y lo aterricemos. No sé, en México, la comunidad libanesa, por ejemplo, desde un inicio y se les abrieron aquí las puertas y demás, y llegan los migrantes. Y rápidamente se vuelve una comunidad, una muy fuerte comercialmente, económicamente, y vaya, hoy por hoy, políticamente, muchos están ahí, ¿no? Sin embargo, en México somos, en Estados Unidos somos, por ejemplo, muchos más mexicanos los que estamos allá y hay un poder real diario de trabajo, de lo que producen en el PIB, de lograr todos los sistemas de servicio, como son los hoteles, los restaurantes, etcétera, el campo, etcétera, etcétera. Entonces, ese poder existe, solo que no, o sea, no se le había reconocido, pero es mucho más grande, quizá y mucho más poderoso, y como se ha dicho mil veces, México, de Estados Unidos sin los mexicanos difícilmente, sin los latinos difícilmente sobreviviría. Pero entonces, me explico dónde está la línea donde se reconoce y no se reconoce ese poder, y quién lo reconoce y cómo se autorreconoce. Pues lo que tratamos de hacer es una especie de, si quieres, bola de nieve en donde el reconocimiento académico lleve al reconocimiento político y al revés. Ujú. Em, y efectivamente, hablar de diáspora tiene implicaciones políticas y por eso muchas veces los países de origen evitan hablar de ello. Las diásporas se pueden involucrar tanto en los países de destino como en el Ujú. origen, ¿no? Generalmente son personas con doble nacionalidad, entonces tienen esta capacidad de traducción cultural de dos países, dos universos diferentes, circulan entre países, tienen conocimientos de dos o más culturas y es lo que queremos mostrar en el libro y legitimar quizás estas acciones. Ahora, todas las personas son diáspora o migrantes. Si hablamos con las personas de qué se sienten, eh,
es muy interesante porque vamos a tener miles de respuestas diferentes. Algunos, a pesar de llevar toda la vida en el extranjero, no quieren ser consideradas migrantes porque quieren regresar, o no quieren ser consideradas refugiadas, o no quieren ser consideradas diáspora porque todavía no se ubican ni en un lugar ni en otro, y otras sí quieren ser consideradas como tal, como un acto de reconocimiento. Entonces, son conceptos que es difícil separar. Sin embargo, me parece ¿Mm? que la idea de organización de los migrantes es central en calificar si hay una diáspora o realmente, y deslindar quizás de esta idea de que la diáspora sería solamente de profesionistas, sino que todos pueden participar. Y, y la diáspora mexicana es un ejemplo, es el ejemplo más socorrido en los estudios de migración en el mundo por ser una de las más grandes. Es decir, hay diásporas que destacan sobre otras numéricamente, como la mexicana, la india, la china. Hay otras que destacan, como la libanesa que tú mencionaste, porque hay más personas del Líbano viviendo en el extranjero que dentro del país, o sea, de origen. Ujú, ujú. Entonces, quienes se ubican en un rubro u otro, siempre hay que escuchar a los migrantes, y creo que aunque no, quizás no esté tan patente en el libro, la idea viene de algo que tenemos nuevo en las relaciones internacionales, en el estudio de la política, esta idea de la geopolítica feminista, ¿no? Y les voy a platicar un poquito de ello, de qué nos preocupa a las mujeres en la ciencia política, y es este estudio de las emociones, de la experiencia individual que a veces se olvidaba y que es central en entender la migración. Claro que es importante contar, contar de conteo cuántos son los migrantes, cuántos son las diásporas, pero también es importante ver cómo viven esas personas, cuáles son Claro. sus preocupaciones, cuáles son sus problemas de salud para entender mejor una problemática. Entonces, lo global, pero también lo individual, lo personal, es algo que preocupa mucho en el libro, a lo largo de todos los capítulos, indiferentemente de si son escritos por hombres o mujeres. Hay una idea y subyacente. Gracias, Camelia. Y yo Antonio. creo que solo complementando con la parte del reconocimiento, ¿no? Como bien dice Camelia, una parte es el propio reconocimiento de las personas que se han ido de un lugar a otro y es como se conciben, pero también estructuralmente están los datos muy claros del peso económico que puede tener la comunidad latina en Estados Unidos, ¿no? Están los números de cuánta riqueza genera en ese país, ¿no? En la comunidad mexicana, además, creo que ahora ha bajado, pero hasta hace no un poco, y si no me corriges, Camelia, 7 de cada 10 latinos son mexicanos, ¿no? Entonces el peso cultural de lo mexicano en la cultura latina, ¿no? Está ahí. Eso no quita que haya tensiones propias entre comunidades latinas que también tienen sus propias, buscan su especificidad y su propia manera, es decir, los colombianos, la gente de Colombia, la gente de Venezuela, la gente de Cuba, se diferencia por diferentes razones de la comunidad mexicana, ¿no? Pero finalmente, si hay un mundo latino en donde un poco regreso al mundo mediático, donde uno encuentra, pues sí, un conjunto de actores, de música, de concursos, de festivales latinos en donde la empresa mexicana es fundamental. Entonces, ese reconocimiento del que preguntabas, pues es tanto, como dice Camelia, ¿no? Del propio colectivo que asume ya en su lugar de donde se ha establecido esa capacidad que antes no siempre era vista de esa manera. Reitero, lo que ha cambiado, y entiendo que es reciente, ¿no? Ha cambiado, ha habido ese switch a la hora de ver a las personas, este grupo de personas como una manera, como un agente económico y político, igual político un poco menos, pero sí económico, sustancial para muchos temas. Eso no quiere decir que creo que sepamos que haya hoy mismo, ¿no? Perspectivas sobre estos migrantes, sobre los migrantes, ¿no? En donde se les ve justamente como lo contrario que estamos diciendo, pero es como que es parte de lo del momento.
otro elemento, porque cuando usted ve las remesas mexicanas hacia el país, pues es también, ¿no? El elemento hacia el país de origen, hacia el lugar de origen, ¿no? Hasta hace poco era la principal ingreso de recursos para México, ¿no? Entonces, pues finalmente está en ese lugar, tanto aporta en Estados Unidos como aporta en México. Y como dice Camelia, está zonificado junto al chino, junto de la India, pues son casos paradigmáticos por su presencia, ¿no? Incluso si uno observa cómo se organizan, al menos en Estados Unidos, pues justamente ves incluso cómo los chinos es distinto a los mexicanos, ¿no? Pero finalmente todos aportan, ¿no? A la economía de ese país, ¿no? Claro, me encanta que empieces a abordar el tema cultural esta aportación cultural y de cultura, hablamos cultura popular y cultura académica, cultura de alto nivel, porque quería hacerles una pregunta específica de las diferentes diásporas y su influencia. Por ejemplo, justo lo que se hace ahorita, el tema de México. O sea, México, no solamente los mexicanos fuera de México, no solo son miles o millones de mexicanos, sino que ejercen una influencia, vaya, yo tengo muchos amigos extranjeros y siempre dicen, es que los mexicanos a donde llegan hacen un México pequeño, ¿no? O sea, lo mexicanizan. Entonces, ustedes que son los expertos en estas diásporas, cuando realmente ya se le llama una diáspora, esa influencia cultural tiene que, o sea, digamos, tiene que tener cierto nivel, porque vemos, por ejemplo, ahorita en el centro de México, antes lo veíamos en Europa mucho más, por supuesto, mucho más enfático, estos restaurantes y negocios chinos por todas partes, y ahora en México lo empezamos a ver, ¿no? Ahora en el centro vas y bueno, a mí la verdad me ha sacado mucho de onda, de donde veía yo tiendas, pues sí, de más locales, ahora ves que chinos y chinos y chinos y de repente empiezas a decir, oh, ya estamos un poco inundados comercialmente, era lógico, ¿no? Del tema chino, sin embargo, la cultura como tal, no sé cómo expresarlo, no se siente como tal. No es que México que esté permeado de una cultura china. En cambio, tú llegas a otro país, España, donde vives actualmente, hay lugares en España donde llegan y se instalan los mexicanos y ves, o a los latinos, ¿no? Y realmente el lugar se hace latino, la forma en la música, la forma en que se visten, los restaurantes, lo que comen, tal. No sé cómo utilizar estos términos porque no quiero ser falta de respeto, pero como este tema de ya lo están latinizando, ya lo están, para consolidarse como una diáspora, tiene que haber esta fuerza cultural de llegar e imponer. Ahora, igual nos está pasando ahora al revés, ¿no? En San Miguel de Allende, en lugares como Los Cabos, en México, llegas y ya no es una cultura mexicana. O sea, es México, pero ya no es una cultura mexicana, es una cultura norteamericana o en algunos lugares incluso, pues también, sí, norteamericana, canadiense también, de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, las diásporas, para consolidarse como diásporas, tienen que tener esa influencia cultural de llegar y expandir su cultura en el país de destino. ¿Qué dices, Antonio? Mm, Camelia, por favor. Ah, ujú, es que pensé en toda tu investigación sobre ciudades en Estados Unidos, pero bueno, voy a empezar yo. Eh, sí, es uno de los efectos. Hay dos maneras de expansión de la diáspora. a ver, Si vemos ciudades en Estados Unidos como Houston, hay ujú, pequeños enclaves en donde hay más indios, más mexicanos, más chinos, más vietnamitas, por ejemplo, en ese caso. Entonces, em, cuando no hay una integración, digamos, en donde la gente pueda trabajar o vivir en cualquier lado, tiende a haber estos enclaves. También digamos, facilitadas por redes familiares. ujú, Entonces, la diáspora va junto con redes, ujú, muchas veces. La migración puede ser familiar, por ejemplo. Y es por eso que nos interesan también esas pequeñas comunidades. Ahora,
Claro, eh, es por eso que en algunos casos las comunidades no se les llamaba diáspora, que pensábamos, si nomás están viviendo ahí como un pequeño algo, pequeño México, pequeño Italia, etcétera, realmente sí son diásporas, bueno, en la medida en que hay esta comunicación transnacional, pues sí lo son. Y el interés también del libro está en que la gente llega a un país, pero llega a un lugar pequeño. Porque a veces nos sentimos, si vamos al centro histórico o a la frontera, podríamos tener una impresión de que el país pues tiene muchos extranjeros, mucha gente que viene de otras culturas. Sin embargo, México es de los países que tienen menos mezcla cultural en términos de migración reciente ¿cierto? en el mundo. El porcentaje de migrantes es de menos de 1%. Pero claro, si vamos en lugares en donde están concentrados, pues ahí no es el 1%, es mucho más. Entonces, la idea es que la gente llega a lugares en donde se establece, tiende a formar comunidad y de ahí surge la belleza y los problemas también de convivencia con la población local, porque tenemos que convivir con gente con la que no convivíamos antes. Entonces, es una manera de pensar diferente. ¿Cómo es que debemos tener la frontera internalizada a nosotros mismos y cómo recibimos a otros? ¿Cómo nos gustaría que nos reciban en otros lados? Es todo un reto y quizás por ahí va como el legado del libro, más allá de ver todas esas poblaciones. El libro está situado justo en lo que tú decías, en los contextos de recepción, sobre todo. ¿Y por qué hicimos eso? Porque nos parece importante en un contexto antimigrante hablar de cómo se reciben los migrantes. O sea, hay mucho discurso, justificado o no, acerca de cómo llegan las personas a otros lugares y queremos ver qué es lo que aportan estas personas sin ingenuidad. Eh, Hay dos capítulos en especial que pueden ser de interés para la parte cultural, que son el de Rocío Arroyo sobre patrimonio cultural y diásporas Wow. y Ujú. el de Cristina Cruz Carvajal de la UAP con Adriana Sletza y ellas estudian la gastrodiplomacia, diplomacia gastronómica y cómo se da este flujo entre Puebla, New Jersey y Nueva York. Maravilloso. Entonces son imágenes muy bonitas, em, toda esta exportación cultural que ocurre desde México hacia allá y al revés también, porque es un aprendizaje mutuo, ¿no? Hay cosas que nos van a gustar y cosas que no tanto, ¿no? Es eso. Muchísimas gracias, Camila. Y yo creo que sigue un poco la línea de Camellia, porque tú preguntabas a Ana Paola sobre el tema, como, más que llegar a imponer una cultura, es justamente cómo se incorpora esa cultura a ese lugar y cómo hay un diálogo cultural justamente en ese lugar, ¿no? En ese nuevo, donde se establece. Hablabas del caso chino, centro histórico, ¿no? En Ciudad de México. Pero si recordamos, en los años 60 70 en México, había muchos cafés de chinos, Sí, ¿no? Y era muy normal ver cafés de chinos. Ahora ya no existen. Quedan por ahí dos o tres, ¿no? Alguno por Plaza evolucionando, Garibaldi, ya no transformando. están. ¿No? Alguno por ahí queda. Bueno, los de Revolución son muy nuevos, ¿no? Pero aquellos cafés viejos que llegaron cuando llegaron un colectivo fuerte de chinos en aquella época, ¿no? Justamente expulsados, aparte del sistema político muy concreto en China, pues establecieron muchos cafés de chinos. Luego ellos cambiaron un poco el perfil de sus hijos, crecieron, se establecieron, ¿no? Y cambiando un poco el giro y el perfil de esa China en México. Pero en Ciudad de México, recordemos que había esa presencia china, pero vista de otra manera, porque justamente la bisutería, todo lo que hacen ahora, pues no estaba hecho en México, pero no estaba así visto en México. No se hacía en China en todo caso, ¿no? Pero sí había una presencia china. Recordemos de nuestros padres o a quien nos cuente hace unos años, pues esos cafés de chinos que pues, por todo el centro histórico, por la colonia Roma, por todos lados había esta presencia china, ¿no? Que estaba ahí. Entonces,
y no era visto como algo, digamos, como imposición, O sino es como invasivo. una parte de incorporación. Todos conocemos a los dulces de Obregón. Y bueno, los dulces de Obregón justamente es la Ujú. alternativa mexicana a los cafés de chinos, Es contado por los fundadores de los dulces de Obregón, ¿no? Eso es lo que ellos cuentan en esa esquina, en ese lugar, porque al frente el café de chinos es muy, muy bueno y este llegó a competir con el café de chinos, ¿no? Así lo cuentan los fundadores de los biscuits, ¿no? Entonces, quiero decir, ahí estaban los chinos ya presentes. Entonces, cuando vamos a Estados Unidos a ver la presencia latina o la mexicana, yo por cuestiones académicas he estado en Estados Unidos y estuve en tres ciudades. Igual que decía Camelia, estuve en Ohio, de Columbus, en Chicago y en Nueva York. Y en las tres vi algo que no había visto, no sé, Camelia, sino la fusión gastronómica entre el sushi y el taco. Ah, sí. Dios mío. Sí, algo que yo no he visto. Entonces, además de que vamos taquerías o puestos de comida mexicana por todos lados, había esta cosa que yo no había visto, que es un híbrido, y que no sé qué es, si es un taco o sushi, no entendí, pero es algo de sushi taco, Ujú. ¿no? Y entonces está la imagen de algo, de un taco y como algo de sushi. A lo que voy es que justamente en esa más que imposición encontramos estos diálogos interculturales, ¿no? En donde al final la presencia, estas culturas se van encontrando de alguna manera, ¿no? Entonces eso, digamos, enriquece para otros, como decía Camilo, en esa cultura antimigrante, para otros es una amenaza y es acabar con su cultura, pero para otros es justamente una posibilidad de enriquecer un lugar donde se está llegando, ¿no? Entonces eso es, digamos, parte, y volvemos al tema del público con el que estamos. La sociedad civil migrante, se la ha llamado alguna vez, es fundamental para formar ese proyecto cívicos. Ya les cambiarle un poco, no más que la parte política, tanto negocios como comunidades organizadas, ¿no? Son las que permiten, ¿no? Expandir esta presencia cultural. Reitero, eso nunca, como dice Camela, sin romantizar, sin decir ingenuamente que todo esto es hermoso, pero finalmente se expande y está ahí teniendo una presencia, ¿no? En el espacio, ¿no? Del día a día. Y cambian las ciudades, cambian los espacios, las convivencias. Reitero, no románticamente todo es armonioso, pero sí se nota esa presencia del día a día. En España, por ejemplo, en Madrid al menos, lo que yo tengo visto sí es una presencia de taquerías que yo no conocía. Cierto es que ha habido un movimiento mexicano muy recientemente con capital para llegar y hacer ciertos negocios, eso está contado, ¿no? Pero sí hay una especie como de presencia mexicana que antes no había, ¿no? Es algo pequeño, pero bueno, para ser Madrid se nota mucho por el Claro. tipo de ciudad, pero de cualquier manera eso no existía antes, ¿no? Ay, Antonio, es que yo creo que le has dado en el clavo y le dan en el clavo con este libro que obviamente tengo que leer todo, pero quizá una vez que lo lea, pues se me va a aclarar pues es una inquietud que creo que tengo yo y que compartimos mucha gente por la coyuntura, por lo que está sucediendo. Ahorita mencionaste esta palabra fusión, este tema de híbridos, ¿no? Pero justo qué bueno tener a los especialistas aquí para poderles preguntar que como decía Camelia, esta forma de recibir, ¿no? Esta forma de entender, esta forma de podernos cambiar el chip, de entender cómo recibir a personas de otros países con todo lo que implica su cultura, sus emociones, sus hábitos, sus costumbres. Eh, ¿En qué momento es una invasión? ¿En qué momento es una fusión? Y esto que decías, evidentemente sí hay cosas que se van a ir eliminando o que ya se han eliminado muchas, pero bueno, evidentemente nacen otras. Estas otras que nacen, creo que hay mucha gente, bueno, simplemente hablando de España, ya en Barcelona es terrible como que en Venecia, como dicen, por favor, fueran los migrantes, o sea, bueno, no por favor, lo dicen de una forma mucho más altiva. Y eso que estamos hablando de lugares, no estamos hablando de Medio Oriente, ¿no? O sea, pero se empiezan a consolidar odios, ¿no? Y recientemente en este país, que nunca había sido así, empieza a ver, bueno, acabamos de ver lo que sucedió en Teotihuacán, ¿no? No podemos hablar de una persona, no sé si estaba bien de salud mental, pero bueno, evidentemente empieza a haber también estas reacciones. Porque lo que estás diciendo ahorita es súper importante, o sea, cómo pasas de la invasión a la fusión. Y ahorita que seas del sushitako, yo les quería decir, justo a mí me pasó en diciembre ver por Bacalar o en Quintana Roo,
ver estos lugares donde antes se vendía solo artesanía, ¿no? Del sur de México, que además es increíble, de las distintas comunidades indígenas, y ahora ves un morralito, ¿no? Con estos tejidos típicos de la región. Sí, te eh, entiendo. pero el morralito es de fútbol americano, ¿no? Entonces es de los 49ers, entonces tiene tejido el 49, pero al final es chino, lo hicieron los chinos. Entonces, la verdad es que para mí sí es, yo llevaba a mi familia política, son de catalanes, y para mí es muy complicado también explicarles, ¿no? Y decir, Sí. bueno, ¿qué les digo, no? ¿Me siento contenta de esto? Pues no, porque para nosotros es como ir perdiendo nuestra artesanía original, Ujú. típica, pero por otra parte, como dices, ves esta fusión de que dices, bueno, pues también ahora los chavitos, mi hijo dice, ay, sí, yo quiero un morral, ¿no? Y entonces, algo que a lo mejor nunca le hubiera llamado la atención, le llama la atención y ahora lo quiere, y por otra parte, una oportunidad de que a lo mejor aquí pero no es aquí, los chinos maquilan allá y lo mandan acá y están explotados. Entonces, es muy fuerte entenderlo y dialogarlo y tener eso que agradezco muchísimo de la intención del libro, de cambiar nuestra idea de recepción mental y emocional de la migración. Pero cómo transitamos y cómo entendemos que podemos pasar de una invasión a una fusión y a un sincretismo que nos dé una nueva cultura en todo el mundo. Mm. Bueno, yo no la llamaría invasión por una cuestión de que generalmente las personas emigran solas o se desplazan. Y entonces es muy difícil pensar que alguien invade a alguien. Y de hecho escogimos este título de movilidades humanas porque vimos varios patrones y un patrón que está muy repetido, algo que ocurre mucho en la migración actual, es que hay flujos, o sea, personas que se desplazan a la fuerza, es decir, que huyen de conflictos. Entonces, esas personas no son migrantes aspiracionales. Obviamente, todo mundo cuando llega de adulto que llega de un país a otro quiere trabajar, pero digamos que el propósito inicial fue huir de algún conflicto, guerra, Sobrevivencia. Ujú. violencia, secuestros, eh, muchas cosas combinadas. Luego están los turistas, que son otro patrón y del que tú hablabas. Eh, Queremos un poco dar un diagnóstico de qué es lo que está pasando para ver qué es lo que se puede hacer. Y efectivamente, para proponer soluciones a nivel local, hay que conocer lo que está pasando. Tapándonos los ojos no va a ocurrir nada. Totalmente. Entonces, sí hay una parte teórica y una parte empírica en el libro. Hay casos de estudio, hay cómo se comunica sobre la migración, acerca de los migrantes, qué es lo que funciona. Por ejemplo, un tema importante es que los migrantes no son, digamos, diferentes de los locales. Es mucha preocupación. Y si los migrantes cometen crímenes, también la población local. Claro, Es decir, claro. no hay una diferencia todo ser humano puede ser bueno o malo en ciertos contextos, puede comportarse de una manera adecuada o inadecuada. Entonces, sí queremos desmitificar algunas cosas, pero también dar herramientas para, pues quizás mejorar políticas públicas. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues bueno, ver esas importaciones por dónde vienen, a quién afecta, ¿no? No es tema del libro, digamos, me saldría yo del tema para decirte una solución a lo que estás diciendo, pero eh, creo que entender mejor la movilidad poblacional de gente y también el libro estudia movilidades humanas, no movilidad comercial, pero van muchas veces juntas Claro. porque a veces hay comercio entre las personas. Entonces, es por ahí que podemos también tocar el tema, ¿no? De quién trae, si vienen solas esas mercancías. También, pues claro, quizás no sea tema de diplomacia clásica, pero hay un desplazamiento de la población interno
y ese también va junto a veces con migrantes. Es decir, cuando estudiamos, pongamos, trabajadores agrícolas en Ujú. México, que son migrantes, pueden ser guatemaltecos o migrantes del sur de México que van al norte. Y entonces, ¿quién es quién? Por eso hay confusiones luego de alguien que es confundido con un migrante de fuera, aunque sea indígena de México. Entonces, estos son procesos que ocurren simultáneamente. Qué fuerte. Bueno, ya les platico más de eso, del proyecto, qué es lo que estamos haciendo. Ahorita, Antonio, si quieres platicar conmigo. No, y solamente decir de algo es que vale la pena. Yo creo, el libro trae un capítulo sobre la población haitiana en México, Ujú, ¿no? Y justamente habla de este, se llama Pequeño Haití, no recuerdo bien si es el, cómo se le nombró, una comunidad de personas haitianas que la historia un poco es ir a trabajar a Brasil en el Mundial y después justamente después de perder dejar ese trabajo, pues estos grupos se van hacia el norte, entonces llegan a Estados Unidos y lo que acaban estando en México, porque nosotros recordemos que México se ha convertido en un país que requiere repensar su manera de mirar la migración que antes no se preocupaba por eso, ¿no? La frontera con Guatemala, pues era algo que estaba ahí y no era un tema que a alguien le importara. Pero entonces, usabas tú este ejemplo reciente en Teotihuacán, que yo lo pensé, pero no sé si era bueno mencionarlo, pero ya que lo mencionaste, más allá de cómo esta persona se expresa y todo lo que dice, pues sí denota, no él, sino muchos otros casos mediáticos en donde se usa de esta manera muy simple y muy estigmatizada a las personas de fuera o de fuera, es como en mi caso yo soy desde fuera, pero bueno, como se plantea las personas extranjeras en un lugar al que llegan, ¿no? Y entonces, ya lo decía Camelia, ¿no? El tema del crimen y el tema de las formas de estar, pues eso no se explica por ser de un lugar de fuera en un lugar donde no eres un lugar establecido nuevo. Eso no explica nunca el actuar violento, el actuar criminal de alguien. Es decir, ser migrante no te convierte en criminal. Eso es algo muy absurdo, ¿no? Claro. Pensarlo simplemente. Pero sí hay una narrativa a nivel mundial en donde las personas que se mueven son un peligro. Si bien decía, como decía Camelia, a lo mejor la gente no invade, pero sí por alguna razón hay gente que entiende que hay una amenaza que se está invadiendo algo, ¿no? Entonces, más allá que eso en la práctica sea así, sí hay en el imaginario de mucha gente pensando que ahí vienen por nuestros trabajos, ahí vienen por nuestro dinero, ahí vienen por nuestros recursos, ahí vienen por algo, ¿no? Y en todo caso, ese ambiente, ¿por qué se ha generado así y para qué? ¿No? Entonces, creo que eso es lo que este libro, como dice Camelia, a nivel teórico y con mucha base, con muchos datos, con mucha información de experiencias de profesores distintos, profesoras distintas, te demuestran de qué manera eso va cambiando y cómo contribuyen ahí en donde están a diferentes formas. ¿No? Es decir, el caso de Haití es un caso en México que ha sido muy significativo de cómo se ha movido, por decir Haití, pero tú dices que estabas hace poco por allá por el sureste, pues tú vas a Chiapas, al todo el sureste y la presencia guatemalteca, pues pasa de lado porque no te enteras si es Claro, guatemalteca o es chiapaneca, ¿no? claro. Entonces, porque finalmente es una geografía que históricamente pues ha estado muy cercana y esas fronteras luego pues son lo que son, ficticias, ¿no? Y la población, la cultura, ¿no? Pues siempre ha estado ahí, ¿no? Si estás en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo, ¿no? Pues siempre ha estado por ahí presente, ¿no? Entonces, Es, eso es, es parte es, de cómo lo es súper, aprendemos. sí, es súper triste lo que mencionas y es algo inevitable en el mundo entero. El tema de depende de qué país seas y de qué color seas, invades o inviertes, ¿no? Ahorita que hablabas de la comunidad haitiana, justo yo hace un año yo colaboraba con unas cuestiones en la Comar, en la Comisión Nacional de Migrantes, que estaba aquí localizada en la colonia Juárez. Y evidentemente, pues al esperar la cita y demás, había mucha población haitiana pues, en las escalinatas, en la banqueta, a veces pues sí, invadían un poco la calle. Y fue increíble que los vecinos se levantaron, hicieron movilizaciones, 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 y el gobierno federal se dio y movió la Comar del lugar a Iztapalapa,
porque ahí incomodaba a los vecinos de La Juárez, que ahora en su mayoría son nómadas digitales o turistas o demás. Entonces, los extranjeros, los europeos, los norteamericanos, los canadienses, no les incomodaban a los vecinos, pero la presencia de haitianos y guatemaltecos sí. Entonces, siendo, o sea, hablando las cosas como son y siendo honestos, sigue siendo un tema, por eso me gusta mucho que agarren el tema de humanidades, el tema racial, el tema xenofóbico, el tema es, y es muy, muy duro y creo que no hemos estado dando pasos adelante, creo que estamos dando pasos atrás, porque como bien lo dices, a lo mejor estamos en el sureste y a lo mejor no distinguimos si son de Guatemala o de Belice, pero... Igual se discrimina, ¿no? La gente que viene, que va quizá de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, discrimina a los propios indígenas mexicanos, no, no tienen que ser de otro país. Entonces tiene que ver con un tema racial y también tiene que ver con un tema económico. Entonces, eh, creo que entender, por eso la fuerza cultural y la riqueza cultural, la riqueza de lenguas, de gastronomía, de aportación de lo que hablaba Camelia, la aportación del trabajo, de las emociones, de las sensaciones, del arte, de las mujeres, de la artesanía, tendría que entenderse de otra forma para no solamente abrir los brazos a los extranjeros que vienen a poner dinero o a hacer o a gentrificar, porque todo el mundo dice que está en contra de la gentrificación, por ejemplo, en México, y a la vez todo el mundo quiere ir ahí donde está gentrificado, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy complejo, pero a mí me gustaría que justo a forma de conclusión, desgraciadamente no tenemos más tiempo, podríamos estar horas hablando del tema, pero a manera de conclusión, justo esto me gustaría que nos dijeran si ven una transformación en la recepción y en la, como bien dicen, muchísima gente de la que está en otro país no está voluntariamente, no está porque quiere. Entonces, si ustedes creen que sí está viendo en las nuevas generaciones una forma muy distinta de esto, de recibir a migrantes en tu ciudad, en tu localidad, en tu barrio, si creen que con este tema, obviamente también, de cómo va avanzando la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, ahora pues podemos estar casi en cualquier parte del mundo y conectarnos con nuestro país y trabajar, producir. Entonces, ¿cómo ven esta transformación y si ven que esto va en mejor camino Esperanza. o, o vamos involucionando en materia migratoria en el mundo? Ujú. Yo creo que estamos aprendiendo. Nosotros ya no somos tan nuevas generaciones, pero las nuevas, yo las veo pues con ganas de aprender, de ellos mismos desplazarse, porque siempre la migración ha sido un vehículo para educación, para aprender de otros lados. Y en ese sentido, algunas personas pueden estar más abiertas a conocer otros jóvenes de otras partes, porque estamos en una etapa, cuando éramos jóvenes, de mayor aprendizaje, de mayor contacto y es hasta divertido conocer personas de otros lados. Y, y yo, bueno, quisiera cerrar con dos consideraciones, o que si quieren verlo así, anuncios de productos que son complementarios al libro, pero van en este sentido. Uno es un podcast que tenemos del mismo proyecto. Genial. Nosotros fundamos un laboratorio en el CISAN que se llama Codan Lab, que es justo de comunicación sobre las diásporas en América del Norte. Y queremos no solo analizar cómo se comunica sobre la migración, sino también ofrecer alguna manera diferente de ver la migración. Y en ese sentido fundamos también un podcast que se llama Y sin embargo se mueve, que podría ser casi la conclusión de este programa. O sea, a pesar de lo que estamos hablando y a pesar de que las fronteras pueden ser más o menos permeables, pues la gente si necesita moverse, Bueno, busca la manera. Y otra manera complementaria de ver las cosas, quizás de otro punto de vista que no es lectura, es un performance que también lanzamos hace unos meses, en noviembre. Y hoy mismo, si todavía alguien alcanza, en CASUL, que es la Casa Universitaria del Libro de la Roma, en la calle Orizaba, pues se llama Apegos Compartidos, Reflexiones Performativas acerca de
la migración. Este performance está basado en una obra de un periodista que fue a trabajar con los migrantes a lo largo de México y hasta Estados Unidos. Se fue indocumentado con ellos. Entonces nos impactó tanto esta vivencia que hicimos un performance, obviamente no lo actúo yo, pero hay Ajá. colegas con más experiencia que lo hacen, y nos hace entender, sentir, interactuar con el público sobre la migración. Entonces, son maneras de ver las cosas complementarias. Está el libro, que por cierto pueden encontrar en parte en la página del CISAN, UNAM, y pronto va a estar en línea y obviamente se puede comprar a través de libros UNAM y la biblioteca librería del CISAN, pero pronto manténganse informados, están en línea nuestras publicaciones, que son varias. No voy a hablar de eso porque va a parecer comercial, pero si Ajá. entran a las redes y a la página del CISAN, ahí van a ver muchas más cosas que este libro de Diplomacia de las Movilidades. Bueno, ahí lo Muchísimas dejo, gracias. Antonio. Te estaría, Pues yo cerraría con una idea de sociedad civil, ¿no? Que si ustedes observan un poco, el activismo cívico en la migración ha crecido mucho, en México en especial, tanto para defender a extranjeros en México como defender derechos de mexicanos en el extranjero, en Estados Unidos. Entonces creo que en ese sentido, digamos, hay algo, no sé si le parece esperanzador, pero al menos sí hay un horizonte que te permite dejar ver que como bien dice Camelia con su programa de radio, o como era, sin embargo se mueve, ¿no? Justamente esa Sin frase, por embargo, eso se es, mueve. sino justamente por ello, porque al final, ¿no? La causa, la causa y los derechos de los colectivos migrantes, pues están ahí porque al final forman parte, al final están integrados y forman parte de la economía, de la cultura y de donde estén situados y de donde provienen. Entonces, sí o sí, al final forman parte de ello. En ese sentido, lo que es importante en ese momento, porque aparte a nivel internacional también, ¿no? Una sociedad civil que también se encuentran fuertes desafíos de financiamiento, de espacios, de marcos legales. México lo tengo en su momento estudiado, ¿no? Tan complicados para realmente ser activismo cívico efectivo y que incida y que influya en las políticas públicas, y ahí no tenga que influir. Entonces, creo que en el caso de la migración, pues se está trabajando en ello, ¿no? Entonces, puede que sí, que eso no puede. Se mantendrá con un nivel, yo creo, de demanda y defensa de derechos de los migrantes. totalmente. Y discúlpenme, pero antes de que se vayan, quiero hacerles una pregunta que no se me podría pasar. Me gustaría que con todo el bagaje, conocimiento y toda esta investigación que tienen, justamente que tú, Camelia, vives aquí en México, ¿no? Ujú. ¿Y de dónde eres? Nací en Rumania y este Sí. año voy a cumplir 24, o sea, no, mitad de mi vida, no, más de 24. Mitad de mi vida en Europa y mitad de mi vida en América, en las Américas. O Es que sea, México, un poco Canadá, un poco Estados Unidos, pero básicamente México. entonces sería como muy antiperiodístico de mi parte, se me iría la nota, que me dijeran, y bueno, no sé cuánto llevas, Antonio, en Granada, y me imagino que has vivido en muchos otros lugares. Ujú. Para empezar, Camelia, ¿tú cómo te describirías? Eh, pues a mí me gusta decir que soy mexicana y rumana. ¿Mm? En términos de nacionalidad, cuando me preguntan qué soy, pues pondría primero México porque ya tengo 25 años aquí viviendo. Y rumana porque aprendí esa otra cultura, me crié ahí, estudié en la escuela de chiquita, ahí, entonces hasta la universidad no puedo dejar de ser eso también. Y creo que me da una sensibilidad hacia las personas. Mi método de trabajo es basado quizás en periodismo mismo, porque de ahí vengo, ¿Mm? que es preguntar a las personas. O sea, no puedo salir de las entrevistas, por más que le busco hacer otras cosas, siempre Entiendo, acabo perfecto. entrevistando, porque es Es para lo mí mejor. lo esencial, ¿no? Hablar con gente. Y sí me da una manera de entrar con las personas que a veces me sienten parte de su propia experiencia y que las entiendo quizás mejor. Y justo estábamos hablando
hoy en un grupo de académicos que éramos de varios, ubicados en varios países, pero varios de otros países. Y Ujú. eso es algo que sí se da hoy en día, ¿no? Claro, se da en otras disciplinas y en otras ramas de estudio, porque la ciencia tiende a ser una actividad internacional en donde hay muchos académicos de fuera, pero en los estudios de migración todavía más veo yo una presencia de gente de fuera que estudia gente de fuera y eso es bueno, de fuera y de adentro, porque pues ahora yo ya no puedo decir de dónde soy, Claro, pues ¿no? lo que sí, definitivamente tú ya no te sientes extranjera. No, bueno, ni digamos, ni en términos legales, porque tengo nacionalidad mexicana, ni en términos de identidad, que es donde supongo que va más tu pregunta. Claro, claro. Que sin Ujú. embargo, seguramente mucha gente, cuando no te ha conocido, te trata como tal. Sí, pues ahí es lo que tenemos que tratar de hacer entender a las personas, quienes de fuera, que importa tanto finalmente, pues tenemos que tratarnos como seres humanos y Totalmente. Ese es el punto. no hacer estigmas porque eres de un lado, vas a ser así. Eh, Creo que eso es lo que debe prevalecer, ¿no? Totalmente, creo que es la conclusión. Antonio, ¿tú cómo te sientes o cómo te sientes allá? Ahí Ay, está la muteado. micrófono. Está muteado, está muteado. Está muteado, Antonio, tu micro. No, Ay. que pregunta difícil, pregunta muy difícil, porque Ajá. además para mí sí no es por vivir fuera, que yo he vivido fuera, además de estar en España, en otros lugares ya antes, entonces sí, sí, la experiencia para mí ha sido un gusto siempre estar fuera y en ese sentido, pues como lo dice un poco Camelia, pues sí es una manera muy específica de contar las cosas, porque Ujú. pues lo he hecho, digamos que porque he querido, ¿no? Entonces eso te cambia el panorama completamente, pero no por eso no puedes ser sensible a otras causas, ¿no? En cuanto a la movilidad. Pero yo soy más de la idea, como lo decía, pero desde niño por alguna razón, nunca sentí mucho las pertenencias nacionales por ningún lado. No sé, puedo decir más o menos pues, por qué, pero no sé, es que aquí mi historia de vida, pero sí, más o menos sé por dónde vienen esas maneras, pero sí soy muy respetuoso de cuando se apela a ellas, reconocer que está ahí y que, como dice Camelia, que aunque yo diga que yo soy más del hacer que del ser, ¿no? Lo que la gente hace, ¿no? Y Claro. se hace de un lugar o se hace de una pertenencia, y no es que seamos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, justamente estando en un lugar europeo, como Camelia bien lo dice, pues se aprende, como también en México, se aprende a que se es, ¿no? No que se hace. Y que las personas, bueno, no, ajá, perdón, es que Me quedo. una llamada aquí, justamente en este momento, la estaba esperando este momento y Llegó. justamente llegó. Así es la vida. Justamente, perdón. Decía, yo soy más de la idea del hacer que del ser, ¿no? Y entonces creo que nos hacemos de las pertenencias, ¿no? Y no de manera, y no es que nos constituya algo nos preceda para ser. Entonces, en ese sentido, me gusta pensarme, ¿no? Como que lo que hago, pues es eso que soy, ¿no? Y algo que no hago es justamente marcar étnicamente a las personas. Me gusta ver a las personas, a los individuos, y no, ya si ellas se marcan, me corresponde respetar, y si me marcan a mí, me corresponde entender qué entienden por eso como están enmarcándote, ¿no? Y te Pero si yo marcan, soy, y en España y te claro, marcan como mexicano. evidentemente, si en todo momento, y por ejemplo, yo que tengo mucho alumnado europeo que tengo, pues es interesante la manera en cómo, pues bueno, son otros temas, pero sí es interesante cómo fluye el intercambio de ideas, de conceptos, de un profesor de tal que te dé tierra política, ¿no? Oh, Entonces eso es interesante. Sí, sí. súper, súper interesante en serio escuchar sus respuestas porque si uno a veces no sabe cómo definirse, ¿no? Y cómo luchar con tu autodefinición y la definición que te dan los demás en el extranjero. Y como dices, el tema étnico-racial es muy fuerte. Yo lo vivo constantemente en Europa, o sea, casi casi de paso y me dicen, hola mexicana, ¿no? Y llega un momento donde dices, bueno, ¿no? O sea, no es que rechacemos o nos quejemos de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad, pero como dicen, creo que
la conclusión, y creo que la conclusión del libro, sin duda que acabaré pronto, es que antes que nada somos humanos todos, ¿no? Pero creo que es algo muy, muy, muy difícil. O sea, es algo tan natural, tan vital, y creo que está costando mucho trabajo, y sobre todo, como dicen, también por esta presión, esta narrativa mediática, esta narrativa de comunicación, obviamente odio que a algunos pues gobernantes, que a algunos intereses económicos les importa engendrar entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, tiene mucho, no hablamos de estas presiones geopolíticas de los gobiernos que hacen de las comunidades migrantes y de las diásporas, que me parece súper interesante, y por eso yo los invitaría de verdad a que otra vez hablemos de temas específicos, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Y su influencia cultural en Latinoamérica, en Asia, en Europa. Y pues no podemos dejar este tema aquí porque de verdad es un tema que nos compete absolutamente a todas y todos. Y como bien dicen, creo que el futuro es a que cada vez vivamos menos en nuestro lugar de origen, afortunadamente de manera voluntaria, ojalá así sea, y si es de manera involuntaria, como sigue sucediendo a tantas miles de personas, entender y verlo desde ahí y recibirlos, como dice Camelia, desde otro lugar, buscar o ese cambio de chip en nuestra mente y pues también en nuestras emociones, y entender que somos mucho más que lo que viene ahí, como dicen, la movilización viene por un contexto muy, 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 muy amplio que entender que ustedes explican aquí. Entonces, pues yo les invitaría muchísimo a que lean el libro. Como bien dicen, hay capítulos que a lo mejor para ciertas personas van a decir, ay, yo me voy más por aquí, me voy más por acá. Creo que es un libro que afortunadamente se puede leer así también por capítulos. Entonces, nada más, una vez más, que nos digan dónde lo podemos encontrar. Dónde pueden también tener contacto con ustedes, si quieren hacerles algún comentario o alguna pregunta, si tienen redes, si tienen correo electrónico o lo que quieran compartir. Nosotros tenemos las páginas de CISAN, de Codan Lab, Ujú. en Facebook, así como cisan.unam.mx. El podcast se Eh, puede encontrar ahí en la página de el CISAN. podcast puede encontrarse y sin embargo se mueve Ujú. en YouTube, en Spotify, en la página del CISAN, en la página de Codan. En la página del CISAN van a encontrar mi correo, que es el que suelo contestar, y pues siendo de generaciones un poco más antiguas, no contesto tanto por redes, pero si me escriben por correo garantizo una respuesta más o menos pronta. Eh, Genial. y ahí están este libro y otro que es de exilio intelectual, que a lo mejor otro día podríamos hablar de ese, em, está en el contenido gratuito junto con más productos. Entonces, Antonio, Muchísimas gracias, Camelia. Antonio, gracias. ¿dónde te pueden localizar? Aunque Bueno, estés yo, yo no soy muchas redes, aunque te tengo, pero ahora como no las uso, no me las sé. No soy de redes. Pero bueno, un correo a lo mejor alejoaj@yahoo.com, ¿no? Que hay cualquier comentario, alejoaj@yahoo.com, ¿no? Cualquier comentario de lo dicho, y bueno, pues sí, en Google sé que aparece mi nombre y aparecen ahí lo que he publicado, lo que tengo, ese que está por ahí, pero la verdad que no soy muy de redes sociales, pero bueno, También hay que migrar hacia allá, sí, 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 en sí. el mundo virtual. estamos en eso. No, yo les agradezco muchísimo, de verdad, que hayan compartido parte de su enorme conocimiento sobre el tema. Es profundísimo. Ojalá estén aquí otra vez para hablar de temas quizá más concretos, en específico de ciertos capítulos que seguramente tienen mucho, mucho de qué hablar. Les agradezco mucho su tiempo, su espacio, y pues de verdad vayan a buscar el libro. Seguramente algo les va a mover, si no en el corazoncito, en la cabeza. Les mando un fuerte abrazo a todos hasta donde estén, y ojalá nos puedan escuchar por Spotify, igual, por YouTube, por Amazon, por Hiperbórea Radio. Mi Instagram es anapaolara.p, y bueno, ahí me pueden encontrar. Y por supuesto en Mujer Radial Oficial en Facebook, ahí también pueden encontrar todos nuestros programas. Yo les agradezco muchísimo, les mando un abrazo a todos y nos vemos próximamente, espero. Adiós, gracias.